Está reunión. ¿Podemos empezar? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Somos el grupo Reserva de Vida Silvestre Uruguay. En esta oportunidad estamos mi compañero Marcos Ballester Molina. y yo, Dayana Cerro, y tenemos otros 3 compañeros, pero que no tenemos noticias de ellos, de María José y de Maximiliano. Y Víctor Ebenau se encuentra en la chacra, me parece. No pudimos contactarnos con él. Pero siempre estuvimos trabajando en equipo. Bueno, en esta oportunidad el tema que nos ha tocado abarcar es el diseño, construcción y mantenimiento de senderos en áreas naturales protegidas. Vamos a empezar con la pendiente. La pendiente. La pendiente. ¿Qué me puedes decir de pendiente, Marcos? La pendiente en los senderos es algo muy importante, porque es algo que se utiliza mucho en todas las áreas naturales protegidas, en las montañas, todo este tema. Y el tema de pendiente en los senderos que se arma por el porcentaje de la distancia. A los 100 metros, que sería un porcentaje. No, 100 metros de deslizamiento horizontal, sí. Claro. Por lo vertical. Claro, la elevación vertical sería en metros, digamos. El ejemplo más claro sería, existe ahí una está bien escrito. Claro, existe una pendiente, digamos, de 1 metro. La elevación tendría que ser 1 metro de distancia. Por el porcentaje. Y el porcentaje tendría que ser 1% por cada 100 metros. Entonces, claro, y los ejemplos serían entonces, si tenemos una pendiente de 3 metros de elevación, el porcentaje es 3% de pendiente, 3%. Y la distancia cada 100 metros, entonces sería 300 metros, digamos ahí. Voy a interrumpir, sí. Solo para que nos quede claro a todos, ¿sí? La pendiente lo que significa es cuánto si yo supongo un terreno plano, ¿sí? Dejo de compartir un ratito, así me ven, porque voy a hacer algunas muecas. Cuando nosotros hablamos de la pendiente, ¿sí? Significa que si mi terreno es plano, ¿sí? Yo no tengo pendiente. No. Pero cuando mi terreno empieza, ¿sí?, a tener elevación, ¿sí?, yo digo, en 100 metros, ¿sí?, acá respecto al horizontal, ¿cuánto se elevó? ¿Sí? Claro. Entonces, lo que yo digo es, si me pusiera así, no sé si se ve la diferencia, ¿sí?, entre el plano y lo que yo elevo, ¿sí? ¿Cuántos metros me elevo? ¿En cuánto? En 100 metros, ¿sí? Entonces yo hablo de la pendiente en valores de porcentaje. ¿Sí? Si yo digo una pendiente tiene, un terreno tiene una pendiente del 5%, quiere decir que en 100 metros se elevó 5 metros. ¿Sí? Ah, eso es un poco no entendido. Bien. Gracias, profesor, por su... Entonces, volvemos a la presentación. Bueno. La mayoría de los suelos de alto uso en las reservas utilizan un 5% a 12% de elevación. Ahora, cuando supera el 20%, ya empieza a utilizarse escalones, otra medida del sendero. Lo van a modificar al sendero utilizando los escalones, otra herramienta para poder manejar el sendero. Para personas discapacitadas que utilizan silla de ruedas, lo normal es que se use un 1% de elevación en la pendiente. Exacto. Sí. Bien, ahí cambio. Ahí. Claro, bueno, y esa es una imagen, por ejemplo. Eso ya es el 20%, por ejemplo, en una elevación
Muy es como que, pronunciada, muy pronunciada. claro, pronunciada y necesita ya escalones para poder ser Claro, como más fácil de modificar el el, sendero. claro, el transcurrir. Ujú. Después, bueno, eso. Ahora, ¿dónde estamos? Esos suelos patagónicos. Tú Ah, estuviste en suelos patagónicos, un y yo poquitito nos estuve en puedes suelo patagónico. El tema en la Patagonia es que hay mucha montaña y los senderos deben ser muy elevados, ¿o no? Claro, y el material es bastante fino, pero lo que usualmente se usa es un 7 a 10% en los senderos. En, en la Claro, elevación. pero la distancia no debe ser mayor de 300 metros. En caso de que se use un sendero con un porcentaje del 10 al 7 15, con 200, claro, 200 metros pueden utilizarse del sendero. Ahora, del 7 al 10% son 300 metros como máximo máximo. para utilizar, porque la gente se cansa al caminar. No puede estar elevado, 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 toda una montaña y Claro. trepar así. Es un trabajo complicado. Así que, Porque a medida que va aumentando la distancia horizontalmente, el sendero también va aumentando la pendiente. Ujú. Y, por eh, ejemplo, se puede del, aceptar, del 10 al 15% son 200 metros. claro, Del 7 al 10% son 300 máximo metros. 300 metros. Máximo, ¿no? Como máximo. Después hay otra acotación que cuando se puede llegar a aceptar 30 metros de pendiente, 30% de pendiente, pero en este caso no se deben usar caballos y solo tienen que ser tramos muy pequeños. Después, ¿qué otra cuestión? La de cero, El, cero, el 0% nunca se debe utilizar en el sendero, por el porque no debe drenaje. ser plano, ya que Necesito un drenaje. necesita el drenaje del agua para Claro. correr siempre, si no se hace un charco en el sendero, se empieza a caminar y se empieza a complicar el tema del sendero generando agua. Así Ujú. que el 0% nunca se debe utilizar Sí. dentro del sendero. Bueno, 0%. ahora les vamos a hablar un poquito de la inclinación lateral, que sería la que se realiza en las curvas, que también se le llama peralte. El peralte. Claro, y el peralte y la inclinación tiene que ser la misma siempre. El peralte sería la, ¿cómo se puede explicar? El peralte sería la inclinación que existe lateralmente, claro, en la curva. Entre las curvas Entre la curva, claro, y entre la la curva y la inclinación. inclinación. Entonces, No estas debe tienen que superar. ser siempre en el mismo nivel. Digamos, si la inclinación de la pendiente es del 3%, el peralte también tiene que tener el 3%. Esto es para que el agua pueda discurrir mejor y no se estanque en ciertas zonas. El peralte lo ideal es que tenga un 2%, pero no puede pasar del 8%. No debe superar. El 2%, pero no debe superar el 8%. Perfecto. En cuanto a los pisos, ¿tú allá en el sur viste algún piso de material orgánico? ¿De material orgánico? No, No. no. No, Allá jamás. en lo que me cuenta Marcos es que los pisos, Ella no yo no viajó a la conozco, Patagonia. no conozco Yo la fui varias Patagonia. veces, que es hermosa la Patagonia. Y la mayoría de los senderos utilizan, algunos que son muy cortos utilizan, dice madera, maderas escalonada, o utilizan grava, grava, porque es más fácil como de mantenerlos y además evita también la erosión y el desgaste de esas zonas. No es bueno para pisar material orgánico. Ahí tenemos unas fotitos. Las que conseguimos nomás. No pude usar fotos mías de la Patagonia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de topografía. La topografía vendría a ser la descripción de Del las suelo, características de la superficie de un terreno o del de un suelo, suelo, del sendero sería claro. ahora, ¿no? Entonces, en muchos de estos lugares encontramos muchas variaciones topográficas, hablando más que todo de los parques patagónicos. Encontramos colinas, lomadas, miradores,
puede haber cascadas, puede haber masas de vegetación muy espesa, y esto es como muy llamativo para los visitantes. Sí. Entonces nosotros lo que debemos hacer es mantener, se podría decir que es considerar estas características del terreno por el atractivo, pero evitando la degradación del terreno, Suelo, del suelo, de la vegetación y del ambiente en especial. Ahí podrías vos hablar. ¿qué parte? A ver, la topografía, ¿dónde nos quedamos? No, lo ideal Ah, sería lo ideal adaptar el sería, terreno sí, adaptar los senderos al para terreno, la gente que los vaya a visitar, ¿viste? claro, Para a las maderas. la ver. Lo ideal El, sería, claro, es como seguir. uno de los que se utiliza mucho allá en la Patagonia es el zigzag de los senderos, Ujú, que es una forma de construcción del sendero en forma de zigzag caracol, así de siguiendo la ladera, siguiendo siempre la ladera. claro, Y eso tiene que utilizarse de una manera respetando ciertas normas. No tiene que ser muy muy junta. juntito el zigzag, por ejemplo, porque a veces la gente que va a visitar ahí se puede colar entre un pedazo y el otro, no quiere caminar, los chiquitos que empiezan a jugar, empiezan a degradar el suelo, a lastimar a las plantas y todo el tema. A, lo mismo que no solo la gente, estoy hablando yo de lo humano, pero bueno. También los animales, porque hay Muchos animales que muchos pueden estar en animales esa que zona. pueden, como el caballo, como cualquier tipo Bueno, de animal de la zona, y puede meterse entre un sendero y otro, entre si es que las, son muy cortos. si está muy pegado un sendero con el otro, y ahí van a empezar a degradar el suelo en la parte donde está, Entre el zigzag y zigzag. y bueno, zigzag y Bueno, zigzag pegadito. este método de construcción de senderos es muy antiguo. Este se utiliza hace siglos porque es como Hace el mucho más tiempo. ideal. En estos senderos bien diseñados, una curva entre otra curva no se debe de ver. O sea, si está bien diseñado, ya estando en una de las curvas no debemos ver las otras curvas. Em, para mantener el interés del visitante también. Los segmentos tienen que estar muy bien, muy Muy bien separados. diseñado. Ujú. El mayor riesgo que tenemos Total. con estos senderos es eso lo que decía Marquitos, es construirlos muy cerca. Lo que pasa es que cuando los visitantes vienen, a veces quieren, si los senderos, digamos, están como muy pegaditos, van a tomar un atajo. Sí. Si es fácil, ¿no? Y hay zonas, por ejemplo, en mi país pasa que en Machu Picchu hay ese tipo de senderos, pero es como con escalones. Y hay personas que toman los atajos que es por el monte, entonces lo haces como más empinado, pero vas pisando los Empieza a degradar vegetales, todo. las especies de la zona. No, esto no es ideal, sobre todo para preservar, ¿no? El atractivo de la vegetación de esa zona. Entonces ese es el mayor riesgo cuando se hace estos zigzags, para eso tiene que ser un buen diseño. El sendero. Ujú. Después, Hay una fotito, ¿eh? acá esa fotito, que es la, la mejor que encontramos. Ahí Entonces, está todo degradado el suelo, pero bueno. claro, este es otras características de terreno. Podríamos simplificar este contenido diciendo que los zigzag cortos son como no deseados y los zigzag largos serían los más deseados y adecuados para un sendero en montaña. También la forma de bajar el agua, ¿no? Claro, Siempre hay que respetar el tema del porcentaje para que no se formen los charcos y claro. la manera de que el agua pueda bajar al Pueda momento discurrir, claro, al claro. momento de llover, pueda bajar con la pendiente de la montaña. Bueno, acá hablamos un poquito del control de atajo de caracoles o de los zigzags. Hacerlos con curvas amplias, aun cuando incluyan sección de encare por la máxima pendiente. Se puede fortalecer
con técnicas de estabilización de suelos. Esto se refiere que cuando haya un encare, digamos, en la máxima pendiente, se pueden hacer escalones para que esto pueda separar bien un brazo del zigzag del otro, y que también para que no sea riesgoso. Bueno, ese vos, el efecto criatura. Bueno, este es el efecto criatura, que es el que más le gusta hablar a Marcos. El efecto criatura vendría a ser, a ver, vendría a ser los elementos, en este caso, que pueden ser animales, humanos, Eso es lo que estuvimos... ciervos, ovejas, animales muy grandes, que son los que en conjunto con la gravedad, el agua, pueden afectar a estos terrenos, sobre todo a la erosión, ya que son zonas muy elevadas, son propensas a la erosión. Entonces les llaman el efecto criatura porque tenemos que pensar cómo estos seres, también nosotros, claro, como las criaturas pueden ver, ¿no? De que, voy a tomarme un atajo por ese lugar que es más chiquito, este es más interesante, y esto lo que hace es provocar que la gente pise entre estos zigzags y se pueda ahí crear pequeños arroyitos o pequeños, ¿cómo se diría? Huecos donde se pueda acumular el agua. Lagunitas que armen ahí, cuando baje el agua se junte y se vaya degradando el suelo del sendero. Claro, y modificar también la flora. Entonces esto es como que prevenir antes de que suceda. Por eso es importante pensar, no desde un punto de decir, no se acepta tales especies o no se aceptan, tales personas que vayan al lugar, ¿no? Sino es pensar qué hacer para evitar este tipo de accidentes. Los caballos, todo. Nosotros debemos anticipar entonces, no construyendo los zigzags en zonas donde hay animales, donde hay animales grandes o donde suelen pasar o recorrer caballos, ¿no? También no deje que se desarrollen obstáculos como pantanos o cárcavas profundas, así no pueden desviarse los animalitos. A los caballos también hay que hacerles difícil el tránsito por el borde exterior. Ese sería un modo de dejar, ¿no? Bien. Correcto. Claro. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde estamos ahora? No puedo leer. Me estoy tanteajo yo. Bueno, acá. Para evitar la erosión, que es uno de los problemas más importantes en estas zonas, se pueden usar muchos rasgos naturales, que pueden ser afloramientos rocosos, vegetación densa, barreras, atajos. Estos rasgos deben estar dentro del zigzag. También puede ser útil poner miradores en el borde externo de las curvas. Así esto también atrae la atención de los visitantes y también puede ser necesario para evitar la erosión. Entonces, en vez, digamos, de modificar ya cómo se presenta este terreno, podemos aprovechar estas características también para que atraiga a los turistas y también para que proteja estas áreas. Senderos muy cortitos y con alto uso, como cursos de agua y campamentos, es mejor no poner zigzag. Mejor en áreas grandes donde se usa la vegetación de pantalla entre brazos del zigzag. Ya. El último, ahí. Rocas, acantilados. Rocas, acantilados. Eso. No, yo no puedo leer. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de rocas, acantilados, cornisas, peñascos y cuevas, que estas también son características de la zona. Ahí está hablando de los rigores del paisaje.
dice que estas características de la zona no deben ser evitados en el diseño. Hay que tener cuidado nomás en ubicar los senderos, em, que no estén, digamos, donde hay eh, rocas sedimentarias, donde hay areniscas, donde la gente pueda tener Claro, accidentes. Puede ser muy evitar tentador, ¿no? Una vista, digamos, porque la gente se mete hacia claro, esos lados. y a veces no hay guías, entonces, Hay que respetar siempre el sendero y evitar que la gente vaya hacia los acantilados, claro, hacia entonces hacia- tratar de no poner ahí, tratar de reubicar bien claro, el no sendero, ponerlo a la vista para que la gente se tiente y claro, pueda generar un accidente. claro. O Sí, sea, por más tentador que sea tener ahí un mirador al lado de un sendero, es No, hay como que, que hay que tomar todas las precauciones para que no ocurra nada claro, peligroso. evitar los accidentes. Claro. Pero, Después, cicatrices en árboles y piedras con fracturas recientes, por ejemplo, son indicaciones de un peligro de caídas de rocas de la parte de la parte superior a abajo. Entonces, hay que evitar también estas zonas. Se tiene que hacer un análisis completo de todas estas características para que el sendero sea ideal y no provoque ningún tipo de accidente. Pues, no tengo que hay rocas húmedas y el tiempo, en primavera y otoño, para que no se resbale. por los accidentes. Ajá, de la humedad Bueno, la humedad en en esta zona, la época del año en otoño. puede generar ciertos accidentes. Claro, No es lo mismo estar en un sendero que está en el verano, un sendero que está en otoño. claro. Porque ahora en la época de otoño genera mucha humedad y puede generar mucho el desgaste Ujú. de la montaña, Además las rocas están mojadas. claro. Y evitar los accidentes con este tipo En estos de año, tiempos en específico. en este año de... ¿Qué me está uy, haciendo? Ah, ya te veo. No, se perdón, acabó. Le perdón. encantó al final. No, Ah, espérenme, ¿cómo espérenme, que? que se me fue nomás. A No, ver, ¿Qué igual ya pasó? faltaba poquitito. ahí No, vamos faltaba un poco nomás para hablar. No teníamos mucho más. aquí era la última. Es, Sí, era evitar áreas de... Sí, y sobre todo eso, ¿no? En el sur, por ejemplo, en las fechas que él fue, que le invitaron sus Y tíos, contar, me claro, recuerdo. en el sur hay, o sea, la parte de Neuquén, por ahí la Bariloche, tiene mucho turismo. O sea, hay mucha gente que va ahí y se tienen que respetar estas normas, porque los accidentes son muy comunes allá. Mm, hay mucha nieve. Sí, las montañas tienen nieve, por eso depende también la época del año. Claro. En invierno, en verano se esquía allá o en invierno. Y el invierno es la época para poder ir a esquiar, y ahí eso genera mucho turismo. Va mucha gente que por ahí es descuidada o quiere hacer cosas que la verdad que no van con las normas no respetan Claro. También la, lo la que norma en estas áreas naturales es adecuado a, después de evaluar para la construcción de un buen sendero, lo ideal es siempre poner carteles. poner carteles o pones una barrera, Claro. O sea, donde como apoyar el bracito que te marque ponerles un sendero que no se manden para el otro para otro lado, lado, respetar todas las normas, ponerles límites para que ellos también puedan disfrutar sin tener accidente alguno, tachos de porque basura. no siempre hay guías en estas zonas. Hay algunos trekking, ahora no sé cómo será, pero hay algunos trekking que se hace independientemente de un guía. Y bueno, por eso es ideal Que se vaya. la gente que desarrolla un proyecto ahí, es hacer un análisis completo o de última, si se ha desarrollado un sendero, pero no está cumpliendo con todas estas características, se tiene que reubicar.
Ajá. Muy bien. Y Bueno, creo ahí, que ahora sí, Bueno, dejo de compartir aquí. Perfecto. completar lo que dijimos antes del zigzag también dentro de esto, como hablamos allá en turismo, marcar siempre el zigzag con el espacio entre las curvas para que la gente no se meta entre, o poner una barrera que evite eso, carteles y que evite el tema de los colados. de la gente que haga las cosas complicadas. Muy bien. Pero hay que tener el mayor cuidado por el tema de la gente que se lastime y haya accidentes Ujú. Y también en para estos cuidar tipos. la Y vegetación bueno, y la vegetación el también es territorio en sí. muy importante. Lo mejor sería que haya accidentes y que haya menos humanos, pero bueno, No, eso no. es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Vamos a ir a buscar. Estamos dando un trabajo después vamos a buscar la... Bueno, a mí me pareció muy lindo el trabajo, muy, ¿Sí? muy completo, ¿no? Pero esos senderos este, son, son largos, son para excursiones, gente que realmente puede caminar, ¿no? No son senderos para cualquiera. Perdón, ¿eh? Un ratito el micrófono de ustedes, así podían conversar tranquilamente. Hay un libro ahí en la biblioteca de Guardaparque que se llama justamente Manual del Guardaparque. Ahí habla mucho sobre construcción de senderos, cómo deben ser los senderos, inclusive también ese asunto del peralte, cuando hay bicisendas, ¿no? Toda la parte de la erosión. Pero Profe, se bueno, escucha súper bajo el audio. bueno, ahora tengo que Ahí acercar más. mejoró, sí, Ahí mejoró sí, porque sí. estoy hablando más Mejoró, cerca. mejoró, mejoró, gracias. Bueno, a mí me pareció muy bien, muy interesante y muy pertinente este asunto de los senderos. Está muy bien. ¿Está? Bueno, a Perfecto. mí me pareció también muy interesante el tema y es como decíamos con Rosana, es la primera vez que podemos desarrollar también toda la parte de senderismo y esta parte es la parte más compleja y particular de diseño de senderos, porque se trata no solo de tener el placer, digamos, de recorrer un sendero, sino justamente la seguridad del visitante, ¿sí? La complejidad que significa recorrer, y más, ellos mencionaron generalmente estos senderos, como también lo dijo el ingeniero Perticarari, no siempre se hace con un guía, son senderos tipo travesía, digamos, que hacen personas que están preparadas y que, bueno, van con equipamiento especiales muchas veces también, y bueno, eso implica un riesgo siempre. También, o sea, por el tema del clima, o sea, la seguridad de los escalones, el diseño, los grados, las inclinaciones, cómo va a estar en determinadas épocas con la humedad, con la nieve, si hay nieve, los derrumbes, o sea, hay todo un estudio complejo de la topografía y del comportamiento del suelo como para poder diseñar el sendero y que ese sendero sea seguro y duradero, digamos, pero siempre se vela por la seguridad del visitante, teniendo en cuenta también las especies, ¿no?, que hay en el lugar y que puede también significar un riesgo para el visitante. Así que muy buena la presentación, eh, así que quedó clarísimo, yo por lo menos lo entendí perfectamente, muy bien. Y buena la aclaración de Rosana también con respecto a las pendientes, así que muy Bien. bueno.
¿Hay algún compañero, compañera que quiera hacerles alguna consulta? Hola, Sí, Viviana. a mí no me quedó muy en claro el tema de peralte o las curvas, ¿no? Ajá. El peralte. El peralte es en realidad, cuando uno hace una curva, la curva siempre tiende a tirar del lado, digamos, que se hace la curva, ¿no es cierto? Esa inclinación, por ejemplo, vos sos del Dorado, cuando uno va al Dorado, tiene el Cerro 60, el peralte se pega al paredón, ¿sí? Es la inclinación que debe tener la curva para que si hay algún tipo de deslizamiento, porque hay agua, porque hay una piedra, el auto tienda a correrse hacia adentro de la curva y no hacia afuera, ¿sí? Para que la aceleración te tire siempre hacia adentro de la curva y no salgas despedido hacia afuera al precipicio, digamos, ¿sí? Eso no significa que no vas a salir despedido hacia ese lado. Como ellos estaban tratando el tema del senderos de interpretación en las elevaciones, en los pies de montaña o donde hay rocas, siempre donde hay una curvatura, la inclinación tiene que estar para adentro, ¿sí? Si eso está mal hecho, o sea, cuando uno tiene algún tipo de accidente o deslizamiento, si está la inclinación hecho para afuera, te va a tirar a un precipicio o hacia afuera de la curva, digamos. Siempre te tiene que tirar hacia adentro. Es como Claro. una pequeña inclinación. Me perdí. Y ¿Se entendió o les confundí peor? no, se entendió, pero Oh, ¿cómo Bueno, anda, profe? y bien, esa bien. inclinación tenía que ser igual a la pendiente, o sea, la misma inclinación que tiene la pendiente tiene que ser la del peralte, Claro, lo estamos hablando del ideal. peralte. No debe superar ni tampoco ser menor. Lo ideal es que sea un 2% el peralte, no más del 8%. Claro, porque si no, yo no podría caminar en esa curva, tendría que ir inclinada, digamos. Es una pequeña elevación, a veces ni siquiera se percibe, digamos, ¿sí? Claro. Solamente para eso, o sea, en las rutas que son con curvaturas, todos tienen el peralte hacia adentro de la curva, sí, sí, generalmente. Entonces, cuando uno va en auto, por ejemplo, vieron que el volante automáticamente es como que va haciendo la curva solo sin que yo esté volanteando demasiado, es porque el peralte hace que el auto con las gomas, digamos, vaya siguiendo esa inclinación. Ahí es donde uno nota que hay una pequeña inclinación. En las rutas que están bien hechas, por supuesto. Sí. Sí. Y por otro lado, lo que sí me gustaría acotar a esta presentación, que ha sido muy buena, han hecho una muy buena síntesis del trabajo, es que hay que considerar que si bien el texto que les tocó al grupo justamente habla de lo que es la zona andina patagónica o la Patagonia, recuerden que en Misiones hay muchas de las cuestiones que ellos trataron que también tenemos que considerar, ¿no? O sea, cuando hay áreas naturales o hay reservas privadas o hay un camping que están al borde de un arroyo, a veces suelen tener pendientes importantes, ¿no? Entonces, ahora, desde aquí en más, seguramente cuando ustedes vayan a algún área, vayan a algún paisaje de este tipo, seguramente van a mirar y van a observar, bueno, cómo están armados los senderos, si están armados en zigzag, si la pendiente hace que sean lugares que sean realmente para caminar, no sean cansadores, cómo es esto de la vegetación, ¿cierto? El hecho de que pueda haber algún tipo de derrumbe, de tierra, o sea,
La erosión es uno de los peores enemigos que tenemos pues, para mantener normalmente los senderos, y para evitar la erosión lo que tenemos que tener es al suelo cubierto, con algo. O sea, tiene que haber o pastos, o tiene que haber arbustos, mejor si hay árboles, por supuesto, pero un suelo descubierto siempre es un suelo que queda a la posibilidad de que el agua de una precipitación ejerza su poder y me perjudique, digamos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que ustedes han contado son total y absolutamente aplicables a los senderos en Misiones. Misionero. Sí. En las zonas desérticas el viento también es otro factor importante a tener en cuenta, porque los suelos generalmente arenosos por ahí, por acción del viento, que es lo que pasa en lugares también como La Rioja, por ejemplo, que también hay derrumbe, porque el viento también genera una arena y algo que parece tan estático y generar un Bien. sí, son los Bien. factores que hay que tener en cuenta, el viento y el agua. Claro. Y bueno, en Perfecto. los casos de nieve. Muy bien. Voy a cortar un ratito, voy a pausar la grabación.